entonces de este foro social temático de la crisis capital y de la agricultura familiar que se estará efectuando el 7 y el 8 de julio en Caracas. ¿Quién comienza? Ustedes, pues. Comienzo yo. Bueno, esto es una actividad que está enmarcada en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Este año 2014 fue decretado por el Sistema de Naciones Unidas como el Año de la Agricultura Familiar. Y en el marco de las políticas del gobierno bolivariano y el impulso de la gran misión Agrovenezuela, el gobierno da un gran impulso a todo lo que es la democratización del acceso al crédito, la apuesta en, digamos, al servicio de los campesinos, los pequeños productores, todo el esfuerzo del Estado, ¿no? Y en el marco de eso nosotros vamos a tener un coloquio, un seminario, un gran foro social temático que va a contar con la participación de compañeros y camaradas y movimientos sociales, tanto de Venezuela como de Francia, ¿no? Eso nos va a permitir enriquecer el debate que nosotros estamos dando, complementar nuestras experiencias, y esperamos que sea una oportunidad grata de todo el público caraqueño que no está directamente involucrado con lo que es la agricultura, tanto la agricultura familiar como la agricultura urbana, poder dar un acercamiento más real, más cercano a esa experiencia que está llevando el gobierno bolivariano, pues, y conocer también de primera mano lo que se está haciendo del otro lado del Atlántico, lo que se está haciendo en Francia, que aunque son sociedades diferentes y con culturas diferentes, hay puntos de encuentro porque hay, digamos, objetivos comunes: la preservación del ambiente, acceso a alimentos más sanos, más cercanos al consumidor, donde no haya un mecanismo especulativo que perjudique tanto al productor como al consumidor final, ¿no? Y esos son temas y son objetivos que nos unen. 1.500 millones de personas viven de la agricultura familiar. En Venezuela, gracias al presidente Hugo Chávez, evidentemente, yo recuerdo no solamente sembrar nuestro campo como tal, ¿no? Que ya en Venezuela, y como en todos los países, pues el campo es bien trabajado y es laborado. Pero recuerdo cuando el presidente Chávez comenzó a hablar sobre la agricultura urbana, la gente comenzó a reírse, y eso es algo muy común en Francia, en Suiza. Pues ya van bastante avanzados ustedes en eso. Vamos a hablar un poco sobre, por supuesto, Venezuela, que tú la tienes clarísima, Orinedes, y también Oliver, para que logremos concretar un poco qué es lo que vamos a hacer en este foro con respecto a eso. Bueno, el gobierno revolucionario, cuando asumió las riendas de conducción de la gestión de políticas públicas en el país, visualizó que el campo había sido abandonado. Y es no solamente el campo desde el punto de vista de la inversión que se estaba efectuando en ese sector específico, sino desde el punto de vista inclusive de los cambios de los valores culturales y gastronómicos nuestros. Cuando se cambia, cuando se quiebra el campo, no se está quebrando la producción, se está quebrando nuestro concepto como comunidad, nuestro concepto como sociedad, nuestro concepto como nación. El presidente Hugo Chávez, campesino, igual que nosotros, igual que yo, retomó esas riendas, retomó las riendas de los valores de la familia, retomó las riendas de los valores culturales y gastronómicos nuestros a través del impulso de la economía productiva, de nuestro aparato productivo. Eso llevó y produjo un cambio, necesitábamos un cambio constitucional. Primero la Constitución en el 99 y luego esa ley de tierras y esa ley de pesca y acuicultura que nos llevó a un paro petrolero, porque fue esa ley que era columna vertebral del sistema económico nuestro, la que de alguna forma impulsó el paro en el año 2002 y que nos golpeó en ese momento, pero bueno, superamos, igual como estamos superando en este momento, la guerra económica. Aurelene, yo me acuerdo hace años que la gente antes decía, no, Caracas lo único que produce es malandro y consumidores. No. Me acuerdo que decían eso hace tiempo. Entonces, llega Hugo Chávez al poder, Sí. cambia esa visión de ver a Caracas de esa forma, y cuando habla de consumidor, habla de consumidores desde el punto de vista capitalista. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Hugo Chávez? Hugo Chávez llega al poder, se mete la agricultura urbana, la agricultura familiar. Tú eres ejemplo de ello. En Antímano hay una experiencia muy hermosa. Coméntanos un poco de eso. Bueno, en Antímano tenemos una experiencia que es ícono, pero recuerda que esta experiencia que está en Antímano también fue extendida a todo el país. Fue multiplicada. Éramos muy poquitos en el 99, en el 2000, luego en el 2006, en el 2008 éramos poquitos, en el 2010. Un trabajo de hormiguita. En el 2010 decíamos,
Somos 24 familias aquí en la parroquia Antímano. Ahorita somos casi 600 familias en la parroquia, nada más en la parroquia. Y hablábamos el año pasado como por el mes de noviembre de 20.000 espacios, ¿verdad, Bru? Y el presidente Maduro, hijo de Chávez, nuestro hermano, nos dice, vamos a 80.000 espacios. Ya, pero 20.000 espacios nacional. 20.000 espacios a escala nacional. Ok, y 600 en la Antímano nada más. en la parroquia Antímano. Esa es la proyección nuestra. Y son espacios que son integrales. ¿Por qué integrales? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos un sistema bellísimo de piscicultura, tenemos un sistema de siembra, tenemos un sistema de avicultura. Nosotros producimos huevitos hay gallinas que producen sus huevitos. Y sembramos peces, cachamas, Qué rico, tenemos tilapia. Y el espacio es un espacio bellísimo, pero no solo por el tema de la producción, sino por el tema de los valores familiares, el tema de los camaradas, el tema de los amigos, porque el tema de la agricultura nuestra y el tema que ha impulsado la Fundación Ciara es el tema de la interrelación familiar, de la interrelación vecinal. Nosotros como productores urbanos no solamente es que estamos produciendo comida, sino que estamos rescatando nuestros espacios públicos. Ese trabajo. Oliver, quiero preguntarte, porque tú eres agregado de Cooperación Científica, Técnica y Universitaria de la Embajada de Francia en Venezuela. Y eres una pieza súper importante y clave, evidentemente, en esto que va a suceder en nuestra ciudad capital. ¿Cómo ves tú la experiencia que ha emprendido Venezuela desde el punto de vista de lo social? Fíjate que es el tema precisamente que está queriendo, en el que quiere indagar bien Jeffrey, ¿no? Eso que tiene que ver con la mancomunidad, con la camaradería. ¿Y cómo es en Francia, por ejemplo, este tema? Ese tema es hoy en día un tema clave para el desarrollo urbano y social de mañana. Si estamos actualmente en Venezuela con entonces miembros de colectivos, pero también de representantes de gobiernos locales o investigadores franceses participando en el evento, aquí en Venezuela es que justamente hay mucho que aprender de la experiencia venezolana. En Francia es un país de tradición, una larga tradición agrícola, pero tenemos también una mayoría de agricultores familiares y es una fuerza que no queremos perder. La agricultura industrial tiene ciertos beneficios, pero no podemos apostar solamente hacia eso. Y la agricultura familiar es necesaria para fortalecer redes sociales y sobre todo mantener una calidad y trazabilidad del producto. Y hoy en día que tenemos sociedades urbanas, acercar cada vez más el productor de quien consume es un reto. Venezuela se adelantó hacia la urbanización, por bien o por mal, por razones históricas. Y entonces cuando el gobierno toma la decisión de decir hay que desarrollar la agricultura urbana, es que ya la población es urbana en Venezuela, son 96% de la población que vive en centros urbanos. En Francia es un poquito menos, porque tenemos esa larga tradición agrícola. Pero solamente el trabajo de la unión de esos productores familiares y ese acercamiento hacia los mercados de la ciudad y cómo producir, hacer esa fuerza individual que tiene la familia, que luego se tiene que organizar para distribuir. Cada vez más se pueden producir en la zona periurbana o en la zona urbana, es una fuerza y ganamos en calidad. Y lo que nos interesa hoy, lo que interesa, y mi respuesta es fácil porque estamos aquí, es que hay interés, hay curiosidad, si no, no estuviéramos trabajando juntos. Pero como decía Ruth, hay un interés que sobrepasa fronteras. ¿Y cómo lo están haciendo en Venezuela? El encuentro entre un país de tradición agrícola que busca el acercamiento hacia resolver el problema urbano en un país que experimenta en nuevas formas de democracia participativa y protagónica. Claro que en el campo de la agricultura familiar tenemos que encontrarnos y aquí tendremos una tierra fértil para encontrar soluciones, fortalecernos el uno con el otro. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa y considero que este foro que se va a realizar aquí en Caracas es la oportunidad para aprender mancomunado, es un aprendizaje mancomunado, es decir,
De Francia podemos aprender mucho, pero de Venezuela también se aprende mucho, porque aquí hemos hecho algunas técnicas o hemos mejorado algunas técnicas que han aplicado en Francia. Entonces de eso me gustaría que profundicemos un poco más al regreso de la pausa. Yo tengo un profesor que me dio clases cuando estudiaba... Ya regresamos con Acuarelas de mi pueblo. Amiga, corre, que llegó el papel al súper. ¿Qué? ¡Ya voy! ¿De verdad lo necesitas? ¿Te das cuenta que al hacer esto te conviertes en parte del problema? No necesito. Eso está mucho mejor. Sé parte de la solución y compra solo lo que necesitas, por una cultura social de consumo. Historia y tiempo. 2 de junio de 1816. En el cuartel general de Carúpano, Simón Bolívar decreta la libertad de los esclavos. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Amas a los animales? ¿Quieres conocer la vida de la fauna salvaje? No dejes de ver Ley Natural con Ernesto Parilli, donde te enseñaremos a cuidar la naturaleza y a querer a los animales. Todos los jueves a las 5:30 de la tarde por ANTV, Canal a la Asamblea. Estás viendo Acuarelas de mi pueblo. Bueno, estamos aquí hablando buenísimo. Debatiendo ya, no porque nos estamos hablando precisamente de esa misión mediática que tiene la oposición venezolana de siempre satanizar todo lo que se quiere hacer en un estado de avanzada en nuestro país. Precisamente ese ejemplo que tú estás poniendo. Yo recuerdo cuando el presidente Chávez habló de los cultivos organopónicos, habló de los que llamaron los gallineros verticales, que recuerdo que el presidente Chávez lo dijo como, bueno, o sea, tú puedes estar en tu casa, pero puedes sembrar tu cilantro, y en Suiza se ve eso, y en Francia se ve eso, y tú puedes producir para tu consumo propio. Y entonces allí está el tema en que es muchísimo más sano, más saludable, porque no tienes que utilizar la cantidad de cosas que se usan para preparar el campo, que a la larga, entonces, bueno, ustedes ya saben lo que trae como consecuencia. Ya, resumamos. Para aterrizar esto, me interesa saber un poco más. El señor Argüello había dejado una pregunta al aire que tiene que ver con las técnicas, las perfecciones, lo que podemos aprender, lo que vamos a intercambiar. Y también tengo aquí en mis notas que para este encuentro va a venir Marcelo Resende, quien es el representante de la FAO, ¿cierto? Y va a hablar sobre, pues, nuestro plan de erradicación del hambre, Hugo Chávez, nada más y nada menos. Hablemos un poco de eso. Bueno, ¿Cómo? ¿Resende es que se llama? Sí, Marcelo Resende es representante de la FAO aquí en Venezuela, Ajá. ¿no? O sea, valga recordar que nosotros hemos sido reconocidos por todo el sistema de las Naciones Unidas. Eso es mentira, nosotros pagamos. No, o sea, ellos mantienen existimos. su independencia, ellos han podido venir, han podido contactar con su propio, digamos, ojos y sus escalas de medición, todos los avances en materia alimentaria que nosotros hemos dado como país, ¿no? Yo personalmente he acompañado en algunos de esos recorridos que ellos han hecho por el país, han visitado casas de alimentación, huertos urbanos, centros de acopio, etcétera. Y ahí están las estadísticas, pues, o sea, no son estadísticas que fabricamos nosotros, sino que son estadísticas que son perfectamente auditables y comprobables, ¿no?
Solo que, bueno, ahorita está dirigido a un sector que siempre había sido invisibilizado, que son los sectores populares. Hoy en uno de estos diarios locos de nuestro país, Circulación Nacional, publicaron algunas cifras sobre la pobreza en Venezuela, que bueno, estamos otra vez, según ellos, en el margen más alto, porque bueno, pues no se consiguen los productos, yo no sé dónde comprarán ellos. Yo de verdad, en serio, agua yo como carne y como pollo todos los días. O sea, yo lo busco y lo como, lo consumo. Y mucha gente lo consume, las casas de alimentación lo demuestran. Lo demuestran todas estas actividades que hace nuestro gobierno nacional, lo que vemos a través de los medios, lo que ellos invisibilizan. El punto que más les ha dolido a ellos es precisamente este. ¿Cuál es tu percepción sobre estas publicaciones en este momento justo en el que pues también está muy cerca esta actividad que ustedes se están replanteando desde el CIARA? Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando un país como Francia tiene estas experiencias, son tratadas mediáticamente con un sesgo positivo, romántico, el chef que tiene su huerto en el traspatio o en la azotea y que los alimentos todos son orgánicos. Y se nos presentan en los documentales o en las noticias como con una nota positiva, ¿no? Y nos hablan de los techos verdes, de la agroecología, de la ecología, la preservación del ambiente. En cambio, cuando esa misma experiencia se hace en Venezuela, ya no se le da ese tratamiento positivo, sino que se le da un tratamiento negativo. Mira, el gobierno nos está hambreando, quiere poner a la gente a sembrar en materos o en latas de leche, que en los barrios, que esto, y es precisamente todo lo contrario, porque nosotros estamos aprovechando esos espacios y esas labores. En los barrios nuestros hay una comunidad, hay un sentido de pueblo que es genuino, que es auténtico y proviene de que todos esos campesinos que tuvieron que emigrar por condiciones de nuestra sociedad del campo a los centros urbanos, hoy pueden reencontrarse con esas raíces y no solamente están haciendo comunidad, sino que están proveyéndose ellos mismos de alimentos sanos, de alimentos sabrosos, de alimentos que no son tratados con químicos, y que es un aporte importante a la mesa. Y nosotros lo que estamos con esa multiplicación es buscar la creación de redes donde ellos puedan de verdad contribuir en un mayor importante de todo a quitar la especulación. Y debemos acabar con la economía de puertos, ¿no? Claro, es que lo más importante de todo esto momento. La economía de puertos debe eliminarse para poder nosotros trabajar nuestra tierra. Pero es la transferencia. Yo pienso que uno de los puntos más importantes es la transferencia del conocimiento. Es decir, no solamente el campesino debe saber cómo se debe de sembrar, no solamente el campesino tiene que aprender las técnicas. Considero que todos los venezolanos o todos los seres humanos debemos de saber cómo trabajar la tierra. Entonces me imagino que eso es uno de los puntos más esenciales. Por ejemplo, en Francia es tradición, como lo decía usted, a pesar de que se ha venido perdiendo un poco, estos cultivos familiares, los cultivos en las zonas urbanas. Y bueno, lo decía el compañero, algunos franceses, algunos todavía chefs franceses, lo siguen aplicando, pero es por forma ya educativa, para saber cuándo un producto es bueno, cuándo un producto es malo. Entonces, eso es muy bueno que los venezolanos tengamos esa experiencia. Esas técnicas francesas, las técnicas venezolanas, ¿cómo la ha visto usted? ¿Cómo se pueden mezclar? Yo no creo que sea tanto una cuestión de técnica, porque yo aquí la agroecología, las técnicas de campo, yo creo que hay tantos expertos aquí en Venezuela como en Francia. Es correcto. Hay también todo un experto. La agricultura familiar es también recuperar saberes populares, porque una agricultura familiar la llamamos así hoy en día, pero es la que existía antes de tener la agroindustria. La cuestión es recuperar esos saberes, claro, tecnificándolo, claro, trabajando en su integración en la zona urbana, pero no es tanto de técnica. Lo que sí es importante es sobre todo una conciencia de saber lo que tenemos en el plato, lo que comemos. Y entonces una educación que hace que cuando me preocupo de tener una comida más sana, es también saber de dónde viene el producto, cuál es la cadena, más sé de dónde viene ese producto, cómo lo voy a trabajar, integrarlo en mi comida diaria. Entonces la agricultura familiar no se separa de la cultura gastronómica del día a día y de la cultura de la familia, qué consumimos y qué queremos consumir. Y yo creo que esto
sí tenemos mucho que compartir. Experiencias de cómo se comercializa, cómo de huertos familiares comercializamos, cómo ayudamos la producción colectiva, cómo hacemos que experiencias lleguen al mercado, lleguen al consumidor, y eso hay muchas experiencias. Y saber qué consumimos, que es lo que dices tú. Y Francia puede ayudar, de repente, si hay, ni ayudar, compartir, cruzar miradas, en decir, ¿vete? Nosotros, ¿cuál es nuestra forma de, cómo hemos desarrollado redes de comercialización? ¿Cómo hemos desarrollado redes de acercamiento a de la población, del público de la población? En eso sí tenemos experiencias que son antiguas. Y la arquitectura, por ejemplo, porque tengo entendido que ustedes van a traer una ponencia de arquitectura y agricultura urbana. Bueno, aquí tienen a Fruto Vivas en Venezuela. Sí. Así que Acá también como ponente. es que también que estará, entonces, hablar de la arquitectura. Mira, vamos a establecer una pequeñísima pausa y al regreso vamos a conversar también sobre, bueno, las personas que vendrán a participar en el foro, los puntos que se van a tratar específicamente. Vamos a hablar, fíjense, por ejemplo, Fruto Vivas, quien estará acá hablando sobre la arquitectura, también habrá hablar sobre la agricultura urbana. Hay varias ponencias, inclusive van a poner como una especie de mercadito, ¿verdad? En los espacios del Parque de los Caobos, qué rico. Y además, mira, que uno habla de esto y comienza a discutir este tipo de cosas, y cuando se habla de la industrialización, uno dice, bueno, o para el que piensa en el capitalismo, resulta ahora mucho más costoso el alimento que se consume dentro de los cultivos familiares, que el que se produce en el campo, por la calidad precisamente de lo que estamos hablando. ¿Qué consumo? ¿Qué como? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué no? Está muy de moda por estos días en otros países hacer cosas que tengan que ver con los cultivos organopónicos y consumir muchas más cosas naturales. Y nosotros tenemos ese campo aquí para hacerlo. Es extraordinario. Al regreso de la pausa vamos a conversar sobre estos otros temas que se tratarán, que tienen que ver con la participación ciudadana, la gestión ambiental y los huertos compartidos, que son temas súper importantísimos. Ya venimos. Ya regresamos con Acuarelas de mi pueblo. Cada vez que haces clic al pagar tus impuestos a través de los canales electrónicos de la banca pública, contribuyes a construir un gran país. Haz de tus pagos tu obra maestra. Y somos lo que sucede. Somos lo que sucede. La posibilidad del porvenir. Nosotros hoy somos eso, lo que sucede. Y lo más grande de lo que hoy sucede es precisamente lo que dice el chino Valera Mora. La posibilidad del porvenir somos nosotros. Estás viendo Acuarelas de mi pueblo. Nosotros continuamos aquí en su programa Acuarelas de mi pueblo. Estamos cachareando, discúlpenos. Quiero pedir disculpas a los usuarios y usuarias. No. Pero es que el tema está demasiado interesante. Estamos compartiendo, y uno que es Pepito Preguntón, nosotros preguntamos de todo aquí, y es muy rico saber y aprender un poco. Seguimos con los compañeros del CIA.